agradecidos con el Señor por su misericordia, por su amor, hermano. Le damos muchas gracias a Dios por ese privilegio de poder permitirnos el Señor acercarnos a Él, invocar, bendecir su nombre y mucho más cuando tratamos de ser obedientes a la palabra del Señor. Por eso me gozaba en el mensaje que el Señor le daba a la iglesia, hermano querido. El que tiene oídos para oír, oiga, dice la palabra. Así que más que bendecido, hermano, sabiendo que el Señor se preocupa de nuestra situación y nos da mensaje de acuerdo a nuestra necesidad. Así que muchas gracias, Dios bendiga a cada uno de los hermanos que estuvieron acompañando al hermano Jorgito, que estuvieron atentos al mensaje que traía el pastor Adrián. El Señor puede estar bendiciendo la vida de cada uno de ellos, así como bendice también la de nosotros. Le damos muchas gracias al Señor por ello, hermano querido. La verdad que es lindo que el Señor nos permita invocar su nombre, que el Señor nos permita orarle a Él, que el Señor nos permita buscar de su gracia, de su misericordia. Por eso es que le damos muchas gracias al Señor por ese privilegio que tenemos cada uno de nosotros de poder decir que tenemos un Dios tan grande, que servimos a un Dios tan grande, que nuestra fidelidad se debe solamente a nuestro amado y bendito Dios. Por eso somos agradecidos con nuestro Señor, hermano querido. Recuerden, para el día de hoy tenemos allí el principio del capítulo 24 del libro de los Hechos, donde el apóstol Pablo es acusado ante el gobernador Félix. Así que vamos a ir viendo cada uno de los personajes, quién es, qué es lo que hace cada uno. Y por eso es que si quiere seguir la lectura que tenemos, allí Hechos capítulo 24, la lectura del día de hoy se va a basar desde el versículo 1 hasta el versículo 9, es la parte que vamos a estar teniendo. Y como nos indica la palabra del Señor y nos manda todo lo que respira, alabe al Señor, vamos a estar entonces cantando una alabanza a nuestro amado y bendito Dios. Cuántos años yo viví con mi pena y mi dolor, hasta que una voz me dijo: ven a Cristo pecador, Él consuela tu aflicción y perdona tus pecados, y por fin pondrás cuidado si le das tu corazón. Gloria, gloria a Dios, gloria a mi Jesús, que en la horrenda cruz Él murió por mí, para darme siempre su más tierno amor. Oh, qué triste aquel momento de mi espíritu abatido por la espada de dos filos que pinchó mi corazón. Este fue aquel amor que llegó a mi pobre alma, que vagaba ya sin calma en mi triste situación. Gloria, gloria a Dios, gloria a mi Jesús, que en la horrenda cruz Él murió por mí, para darme siempre su más tierno amor.
Le damos gracias al Señor porque nos permite alabar, glorificar y bendecir su divino y santo nombre, hermano. Qué lindo, hermano querido, que el Señor nos permite, ¿no es cierto?, alabar su nombre. Cómo no ser agradecido con el Señor por esas misericordias que el Señor tiene. Si tiene entonces allí su Biblia a mano, le vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en ti en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y es cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme nuestra ley, pero intervino el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandándonos a sus acusados que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Noé, Dios bendiga a nuestro hermano David y Mariana. El Señor les llene de su divina y santa gracia. Sea bendecido el hogar de David y Mariana, también allí con sus niños. Le damos gracias al Señor por su misericordia infinita. Vamos a entrar, hermano querido, a conocer de los personajes que se nos están hablando en este momento, quiénes eran cada uno de ellos. Habíamos ya un poquito hablado de Félix, que ese era hermano, ¿no es cierto?, habíamos visto del Libertos Palas, que era el favorito del emperador Claudio, ¿no es cierto?, porque había sido nombrado precisamente por la influencia que Palas ejercía sobre el gobernador. Así que vemos entonces que quien se le llama Antonio Félix, según el historiador Tácito, era alguien que había obtenido el nombramiento por la buena impresión que había causado su hermano Palas, que era favorito del emperador Claudio, ¿no es cierto? Entonces vemos cómo la influencia de su hermano había logrado que Félix fuese gobernador de la parte de Judea. Aquí vemos entonces que este varón Félix, llegando al cargo por influencia de su hermano, lo que le toca ahora en esta parte de la historia es recibir al apóstol Pablo con una acusación mentirosa, como había sido la acusación del Señor Jesús. Le va cambiando el tenor a la sumo sacerdote. Cuando llega, acusan, y los primeros acusadores que mentían sobre Pablo decían que había profanado el templo. Aquí nosotros en la lectura, Tértulo acusa, dice que había tratado
de profanar el templo, intentó, dice el verso 6, intentó también profanar el templo. Entonces vemos que no era cierta la primera acusación de que había profanado al templo, porque según ellos, a Trófimo, que era un gentil y no podía estar en el atrio de los hombres en el templo. Con eso vemos que ahora, después de que es elevado esto a juicio ante el gobernador Félix, los judíos tratan de conseguir el mejor orador, el mejor abogado para poder acusarle. Ahora fijémonos, hermano, cómo la mentira se va desvaneciendo en cuanto a la acusación. Primero, el sumo sacerdote con todos los sacerdotes y con el Sanedrín completo delante del tribuno Claudio Lisias. ¿Recuerdan? El tribuno Claudio Lisias los mandó a llamar a todos y debieron comparecer, que había profanado el templo y que era digno de muerte. Ahora ya va cambiando el tema de la acusación. La mentira se va desvaneciendo y con el tiempo queda completamente expuesta. Una vez que Claudio Lisias, el tribuno, lo eleva a Cesarea, desde Jerusalén a Cesarea, recuerden que había aproximadamente unos 100 kilómetros. Una vez que llega allí y el gobernador Félix recibe la carta que le envía Claudio Lisias, decide guardarlo en el pretorio a Pablo hasta que lleguen los acusadores, como decía la carta, porque había llegado el acusado, custodiado por los soldados, había sido custodiado por los soldados, primero por los 200 soldados de a pie, por la caballería y por los lanceros, pero llega allí hasta la parte de Cesarea acompañado por la caballería nada más. Aquí vemos que ya los acusadores, entre organizarse, sabiendo que ellos no tenían palabras para acusar, contratan a un abogado, a este que se le designa orador, llamado Tértulo. Imagino que en Jerusalén habrán buscado al mejor abogado que pudieron encontrar. Y hermano querido, el tiempo que tenían para preparar toda la acusación contra el apóstol Pablo fue 5 días. Dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías. Con algunos, ya no venía todo el Sanedrín. Recuerden que la palabra anciano del griego presbítero eran los que tenían el cargo de ejercer el cumplimiento de la ley de Moisés. Ahora llega acá a algunos, ya no vienen los 70 ancianos que componían el Sanedrín. Y fíjese, hermano querido, en todo esto, este orador hábil, pero muy mentiroso, y nosotros podemos ver en el relato y por su misma boca, ¿no es cierto?, como muchas veces se dice en ese dicho vulgar, el pez por la boca muere, porque al tragar el anzuelo es quitado de su medio, de su hábitat de vida, y por eso es que mueren. Dios bendiga al hermano Marcelo Dral, el Señor le llene de su divina gracia, sea bendecido, sea bendecida la hermana Yayi también, que está compartiendo con nosotros, el Señor les bendiga muy grandemente. Hermano querido, y fijémonos aquí como este hábil orador Tértulo llamado va primero a comenzar, en vez de la acusación, adulando al gobernador. Aparece este orador en el verso 2, dice la palabra del Señor, y cuando este fue llamado, cuando Pablo fue llamado, dice, Tértulo fue a acusarle diciendo, pero fijémonos que en la primera parte de Tértulo no acusa a Pablo, sino que adula, trata de quedar bien
ante Félix y le dice: como debido a ti, refiridas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Venimos acá a ver que todavía no hay una acusación en las palabras de Tértulo, pero sí hay una manifiesta adulación, como queriéndole decir: estamos de tu parte, reconocemos lo bueno que sos, reconocemos lo bien que gobernás. Lo trata de excelentísimo. Recuerden que habíamos hablado quiénes eran los excelentísimos, a quienes se les llamaba de esa manera. La palabra griego kratistes es donde kratistos era bueno, notable. Aquellos que después de los patricios venían los ecuestres o los caballeros, que pasó a llamarse, y después allí venían precisamente los kratos, los kratistes, aquellos que tenían esa cierta responsabilidad. Y en esto lo vemos que trata Tértulo, lo trata así a Félix, como queriendo levantar el ego y congraciarse precisamente con esas palabras con Félix. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con gratitud. Así comienza Tértulo la acusación contra Pablo. Pero vemos que no hay tal acusación, sino que en sus palabras trata de quedar bien él, hábil, orador, pero mentiroso, trata de quedar bien delante del gobernador y parecer ante aquellos que lo habían contratado, o sea, el sumo sacerdote y algunos de los ancianos, tratan de con esas palabras él decir: bueno, me voy a ganar bien el dinero que les cobré, porque no crean que fue gratis. Él no era alguien que trabajaba, Tértulo no era alguien que lo movía a él precisamente defender el rito y la tradición judía. Él no era un apologista o apologeta del judaísmo, sino que él era un orador, un abogado. Aquel que le pagaba iba y ejercía su profesión. Y aquí él, queriendo quedar bien ante el gobernador y quedar bien con aquellos que lo habían contratado, comienza adulando al gobernador. Ahora, en la acusación de Pablo comienza la mentira, pero también puede ser mentira todo lo que dijo de Félix, porque una fuente, dice Santiago, no puede dar dos aguas, agua dulce y agua amarga a la vez. O sea que si estuvo hablando verdades sobre Félix, va a seguir hablando verdades sobre Pablo. Pero si va a hablar mentiras sobre Pablo, quiere decir que la boca de Tértulo es una boca mentirosa. Y precisamente lo podemos ver aquí en el verso 4. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Ya le está, como quien dice, marcando la cancha y diciéndole: bueno, vamos a ser breve, pero tú que tienes equidad, que sos equitativo, que vas a ser justo en lo que vas a decir, en lo poquito que vamos a hablar, tenés que rápidamente solucionarnos este conflicto. Comienza el verso 5, hermano, y dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga. ¿Cómo puede ser una plaga uno solo? Hemos hallado que este hombre es una plaga. Ahí ya comienza a mentir. Dice la palabra: promotor de sediciones. ¿Cuál sediciones? Nunca había entrado en una disputa o en una sedición Pablo. La sedición era aquellos que se levantaban en contra del gobierno de Roma y merecían la pena de muerte.
ahora uno podía levantar una sola sedición, porque cuando lo acusaban de eso debía ser muerto. No podían. Recuerdan a Cristo, lo acusaron de sedición y por eso es que lo matan. Ahora aquí, Tértulo, en sus mentiras, habla y dice donde es promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Ahora bien, ¿por qué, no es cierto, si era promotor de sediciones por todo el mundo, ahora, cómo no es que no lo habían detenido antes y lo habían juzgado y lo habían ejecutado, como la palabra exigía que fuese con los sediciosos? Entonces ahí ya vemos cómo la mentira no va a tener cabida. Y le dice todavía, y es cabecilla de la secta de los nazarenos. Ahí donde él habla que es cabecilla de la secta de los nazarenos, vuelve a mentir. Porque ¿quién era el cabecilla de la secta de los nazarenos? Ellos mismos que estaban en Jerusalén sabían que era Jacobo, el hermano menor del Señor Jesús, no era Pedro. O sea que no podía ser Pablo el cabecilla, porque el cabecilla, quien estaba al frente del grupo que había quedado de los discípulos del Señor, era precisamente Santiago. No puede prevalecer esa mentira porque el cabecilla no era Pablo. Otra mentira más. Dice, intentó también profanar el templo. ¿Cuándo intentó profanar el templo? Cuando llevó el cabello para cumplir el voto de Nazareo. Cuando pagó lo que costaba el rito de aquellos 4 varones que también habían hecho voto de Nazareo. Cuando había estado orando en el templo donde fue allí quitado a empujones. ¿En qué momento trató de profanar el templo? Otra mentira más. Y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Ni estaba él, hermano querido. Ni estaba él. ¿Qué va a querer juzgar si no era la función de él juzgar? Juzgar debía hacerlo el Sanedrín. Y él no era miembro del Sanedrín. Debían los escribas fijarse en la ley si había mérito alguno para poder acusarle según la ley, como dice él, conforme a nuestra ley. Y ahora vuelve a mentir, pero intervino el tribuno Licia, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Los que le habían pegado a Pablo eran ellos. Los que habían ido y habían sacado a Pablo a empujones eran ellos. Licia lo único que hizo es quitar y encadenar a Pablo, pero no aporrió a ninguno de ellos, hermano querido. Vuelve a mentir Tértulo aquí. Dice la palabra, y mandó a sus acusadores. Ahora ya no estaba más él presente. Ahora ya no dice él, nos mandó. Primero, él está presente en todo y ahora dice que lo quitó con gran violencia de nuestras manos, pero ahora se borra. Mandó a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo puedes, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Ahora ya está nuevamente él. Le acusamos. Cuando mandó a los acusadores no estaba, pero ahora sí forma parte de los acusadores. La palabra del Señor dice, los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Mentiroso. Mentiroso, porque el sumo sacerdote sabía que Tértulo no había participado. Los ancianos que componían el Sanedrín, los presbíteros, sabían que Tértulo no había participado de todo esto. De todo lo que Tértulo habla, saben que es mentira. Pero hermano querido,
Se olvidaban que había escrito en la palabra del Señor, en el Decálogo, lo que Dios escribió con su propio dedo: no levantarás falso testimonio. Pero claro, se olvidaban de todo ello. Por eso es que podemos ver, hermano querido, cuando se confabulan y la mentira que hay no va a tener efecto ninguno. Por eso es que la palabra del Señor sigue en el verso 10. Habiendo hecho señal el gobernador, se nos ha ido el tiempo. Esa partecita la vamos a dejar para el día lunes, donde Pablo va a ejercer su defensa ante el gobernador Félix. Hermano querido, esta es la partecita que hemos traído para el día de hoy. Ahora vamos a ir a la parte linda, que es la parte que el Señor va a bendecir nuestras vidas. Usted me ha bendecido, yo he recibido esa bendición, ha bendecido a los oyentes han recibido esa bendición, yo le he bendecido, usted ha recibido esa bendición, y ahora vamos a recibir la bendición que viene de parte de nuestro Dios, y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Para mi Dios que vive, la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Seguiremos, hermanos, Dios mediante, el día lunes con el verso 10 en adelante del capítulo 24, la defensa del apóstol Pablo ante Félix, gobernador en Cesarea. Amén.